Vamos a hablar ahora de las estructuras que trabajan a la compresión dominante. Como ya hemos visto en las estructuras de tracción, podemos clasificar estas estructuras de compresión como estructuras de forma activa, ya que la forma coincide con el camino de las cargas hacia los apoyos. Recordemos que tanto la compresión como la tracción constituyen esfuerzos normales, ya que las fuerzas actúan en planos perpendiculares a la sección. En el caso de la compresión, tratando de acercar dos secciones infinitamente próximas, y en el caso de la tracción, de alejarlas. Las deformaciones características son el acortamiento en el caso de la compresión y el alargamiento en el caso de la tracción. El esfuerzo o tensión sigma, al igual que en el caso de tracción, va a ser igual a la carga dividido la sección. Por lo tanto, esta última va a depender directamente de la carga y va a ser inversamente proporcional a la tensión de trabajo del material. Pero vamos a ver un poquito más adelante que la forma de la sección es tan importante como la cantidad de centímetros cuadrados, y esto marca una principal diferencia con las estructuras de tracción. Como dijimos al inicio, estas estructuras trabajan de acuerdo a la forma, o sea que la forma debe responder al camino que siguen las cargas para llegar al apoyo. Pero como en este caso los materiales que las conforman tienen características diferentes, o sea, son rígidos, pueden aparecer otros esfuerzos. Por lo tanto, los llamamos estructuras de compresión dominante, porque predomina la compresión. En todo elemento que trabaje a la compresión, es muy importante considerar la esbeltez, que es la relación entre la longitud de la pieza y las características geométricas de la sección, sobre todo el lado mínimo o el radio de giro. ¿Y por qué tenemos que considerar la esbeltez? Precisamente porque las piezas sometidas a esfuerzos de compresión pueden sufrir un fenómeno que llamamos el pandeo, que es una flexión lateral que está en relación directa con la esbeltez. Euler, que fue un físico matemático que se dedicó a estudiar este fenómeno, estableció una expresión en la que se determina lo que se llama carga crítica de pandeo, que es la carga que no debe ser superada para que este fenómeno no se produzca. El riesgo de un elemento que entra en pandeo es que, de permanecer la carga, la deformación continúa hasta llegar al colapso. La expresión de Euler de la carga crítica dice que es directamente proporcional a pi al cuadrado por E, que es el módulo de elasticidad o módulo de Young, por la inercia de la sección dividido la luz de pandeo elevada al cuadrado. Y tal como vimos en la imagen anterior, pandean aquellas piezas muy esbeltas cuya carga supera la carga crítica. Es por esta razón que decíamos al principio de la clase que la forma en los elementos solicitados a compresión, la forma de la sección es muy importante, ya que uno puede redistribuir los centímetros cuadrados de modo de aumentar la inercia y por lo tanto el radio de giro, que es otra de las características geométricas que van a intervenir en el tema de la esbeltez. Decimos que la compresión actúa como un conjunto de fuerzas uniformemente repartidas sobre la sección de apoyo, de modo tal que su resultante cae en el baricentro al que llamamos centro de presión. En torno o rodeando a este centro de presión existe un lugar geométrico donde si dentro de él cae la carga o resulta caer la carga producto de alguna variación en las cargas actuantes, todas las tensiones igualmente van a ser de compresión, o sea, van a tener el mismo signo. Este lugar geométrico que llamamos núcleo central queda determinado dentro del tercio medio de cada uno de los lados. Esto significa que si por alguna razón
varían las cargas, el centro de presiones no va a coincidir con el baricentro de la sección y en ese caso va a aparecer una distancia entre el eje de la pieza y el centro de presiones. Por lo tanto, se va a generar un momento, ya que voy a tener la fuerza desplazada del centro de presiones. Este desplazamiento o distancia es lo que llamamos excentricidad. Los elementos lineales característicos del esfuerzo de compresión son los puntales, las columnas o pilares. En este caso, vemos puntales de madera utilizados durante la construcción. Del mismo modo, se utilizan puntales metálicos, en algunos casos los llamados puntales telescópicos, para sostener el encofrado de estructuras de hormigón o cualquier otra utilización dentro de la obra. Y hay puntales también construidos en hormigón armado, como el que está aquí señalado en verde, que soporta una losa de esquina. Por reglamentación municipal, en las ochavas no se pueden colocar columnas. Por lo tanto, las losas que están por sobre esa ochava deben ser, en muchos casos, soportadas y para esto se utilizan tensores o puntales. Los pilares, elemento característico también de las estructuras de compresión, podemos decir que tienen su origen en los principios de la humanidad. La piedra, como material estructural de estos pilares, fue utilizada en diferentes construcciones a lo largo de la historia. Estos pilares han ido variando su materialidad y su diseño, pero al día de hoy su comportamiento estructural sigue siendo el mismo. Cuando hablamos de una estructura elemental formada por pilares o columnas y una viga o dintel, vemos que si en la antigüedad se hubiera querido materializar con piedras, esto entra en conflicto, ya que el elemento viga es imposible que pueda trabajar correctamente, ya que debería trabajar a flexión y una piedra no lo permite. A raíz de esto es que comenzó a buscarse la desviación de la carga mediante el uso de estos pétreos, dando lugar a lo que después fue un arco. El arco formado por dovelas, que llamamos así a las piedras que lo conforman, resultó ser un elemento que trabaja perfectamente a la compresión, ya que sigue el camino de las cargas. Como sabemos ya, la tracción y la compresión son esfuerzos que generan tensiones del mismo tipo, o sea, normales, generados por fuerzas que actúan en planos perpendiculares a la sección, pero que resultan ser opuestos entre sí. Uno tiende a acercar secciones infinitamente próximas, que es la compresión, y la tracción tiende a separar estas secciones. Vimos también que en ambos sistemas, o sea, estructuras que trabajan a la tracción o estructuras que trabajan a la compresión, la forma resulta del camino que recorren las cargas hacia los apoyos. Y si recordamos lo visto en el comportamiento de un hilo suspendido frente a la acción de cargas, dijimos que a medida que aumentan las cargas, el funicular va a tomar mayor cantidad de lados y cuando la carga resulta ser uniformemente repartida, la forma natural es una curva. Si rigidizamos la curva funicular e invertimos la forma, sometida a la acción de las mismas cargas, obtendríamos una estructura ideal en la cual cada sección estará solicitada a compresión. Y así como dijimos que para que una estructura trabaje a la tracción, su forma debe ser la del funicular de cargas, para que una estructura trabaje a la compresión, su forma debe responder al antifunicular de cargas. Y esto lo vemos materializado en
un puente colgante, por ejemplo, que sería una estructura de cables, o en los arcos. Para la construcción de estos arcos se utilizan las cimbras como encofrado. Los materiales que se utilizan en estructuras de compresión tienen como condición fundamental la rigidez, que les permitirá conservar la forma. Entre ellos encontramos las piedras, los ladrillos, la madera y el hormigón, que puede ser simple o armado, y en muchos casos utilizando elementos premoldeados. Cuando diseñamos un arco para que trabaje a compresión, como ya hemos dicho, la forma deberá responder al antifunicular de cargas. Por lo tanto, el camino que las cargas van a recorrer coincidirá con el baricentro de la sección, y es lo que llamamos línea de presión. Cuando se produce una variación en las cargas de servicio, por ejemplo, el caso de la acción del viento en el tema de los arcos, la línea de presiones dejará de coincidir con el baricentro, y en ese caso aparece una distancia que llamamos excentricidad. Este desplazamiento de la línea de presiones va a originar un momento, ya que las fuerzas multiplicadas por esa excentricidad generan este momento. Y vemos en estos casos que, además de la compresión, entonces aparece un nuevo esfuerzo que es el de flexión. Por lo tanto, hablamos de flexión compuesta o flexocompresión. Y en ese caso, si el esfuerzo predominante sigue siendo el de compresión, estamos en compresión dominante y no compresión pura, que sería el caso en el que la línea de presiones coincida siempre con el baricentro de las secciones. Podemos ver además que un arco que se repite a sí mismo sobre una directriz recta va a generar una superficie de tipo cilíndrica, que es lo que ha dado origen a las bóvedas llamadas de cañón corrido. Estas bóvedas, a lo largo de la historia, han ido cambiando su forma a partir de la forma del arco generatriz, y como ejemplo podemos tomar las bóvedas de crucería de la época medieval con arcos apuntados. En la arquitectura gótica podemos reconocer las bóvedas de crucería, donde los arcos apuntados tenían esfuerzos de tal importancia que se hizo necesario colocar en el exterior elementos de soporte llamados contrafuertes, que trabajan a la compresión llevando las cargas hacia el suelo. En nuestro medio podemos ver ejemplos de estructuras de compresión en la estación Retiro o en la estación Constitución, o en el mercado de Abasto, hoy transformado en Shopping Abasto, obra del ingeniero Del Pini en el año 1936, que fue remodelado en el año 1988. En este caso se trata de una serie de bóvedas, tal como se ve en la foto aérea. Y así como hemos visto que esta tipología estructural se utiliza en edificios de grandes dimensiones, puede ser utilizado también en construcciones de baja complejidad. Y pueden no solo ser utilizadas como cubierta, sino, como vemos en este caso, la bóveda es la que soporta la construcción de esta vivienda, que es la Casa del Puente en Mar del Plata. Cuando una curva generatriz rota alrededor de un eje, se genera lo que se llama superficie de revolución o cúpula. Una de las cúpulas de grandes dimensiones, con 42 metros de diámetro, que permanecen desde la antigüedad, es el Panteón de Agripa, que fue construido en época de los romanos. Podemos distinguir aquí el anillo superior, llamado óculo, y verificamos en el corte cómo el espesor va aumentando a medida que se llega al apoyo de la misma. En este caso, vemos la cúpula de San Pedro en el Vaticano,
que tiene un diámetro similar al del Panteón. Y verificamos que también necesita un anillo inferior y un anillo en la parte superior. Este requerimiento estructural, que depende de las cargas y las tensiones, será explicado más adelante. En toda cúpula que trabaje a la compresión, vamos a distinguir en la parte superior un anillo que está trabajando precisamente a este esfuerzo y en la parte inferior un anillo que va a estar trabajando a la tracción por las fuerzas que intentan o tienden a abrir cada arco. El anillo superior, en muchos casos, remata en un elemento llamado linterna y el anillo inferior descansa sobre otro elemento estructural llamado tambor, que a su vez va a descargar sobre elementos llamados pechinas. Otra cúpula destacada es la de Santa María dei Fiori en Florencia. En Buenos Aires tenemos cúpulas como la de la Catedral Metropolitana o la de la Galería Güemes. Podemos analizar como representante de las estructuras de compresión de la actualidad la obra de Antonio Gaudí. Gaudí utilizó las estructuras de compresión materializadas en piedra a partir de la inversión de la forma de estructuras de tracción. Realizó maquetas de cada una de sus obras con hilos y pesas que después, al invertirse, trabajaban estrictamente a la compresión, resultando estas maravillosas experiencias formales que ha logrado en sus edificios. Esta misma técnica de construir la maqueta para después invertir esta forma llevó a la construcción o al diseño de la Sagrada Familia, que está aún en construcción en Barcelona. Estas maquetas se conservan en los museos, donde al verse reflejada sobre un espejo, materializa la forma exacta de lo que Gaudí quería lograr.